Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos! Muy buenas tardes, buenos días, buenos todos, queridos oyentes. Entramos en el programa en un viaje que hemos tenido turbulencias, hemos tenido vaivenes, hemos tenido de todo, absolutamente. Nos han cambiado hasta el sentido de todas las cosas. Pero bueno, lo importante es que estoy muy contento de poder estar con ustedes, de poder hacer el programa de nuevo, de darles las gracias por el seguimiento que nos están haciendo a todos nosotros y comentarles de que a partir de la semana que viene, hoy ya vamos a hacer unos pinitos, vamos a tener novedades. Vamos a tener novedades e importantes, en las cuales les voy a ir desgranando poco a poco todo en qué va a consistir, pero vamos a hacer un programa encima más participativo y en el que esperamos que ustedes colaboren con nosotros. Quiero dar las gracias, empezando el programa como siempre, a ECA3, nuestra consultoría aeronáutica, donde diseñamos, planificamos y ejecutamos todos aquellos proyectos que sean estratégicos y de alto nivel. Tenemos también que agradecer a Del Pino Bros, como no, compositores y productores de nuestra sintonía, y no olviden de seguirlos en su canal de YouTube, @delpinobros. Y quiero hacer mención y saludos a la revista A21 de México. Esta es una de nuestras novedades, en que a partir de hoy, y será efectivo la semana que viene, iniciamos una colaboración conjunta, nosotros con una columna semanal en su revista y la difusión de nuestros programas. Es decir, van a poderlos oír desde México todos nuestros programas a través de nuestros links y podcasts que los van a pasar por la revista 21, que no olvidemos que es la más importante de aeronáutica en México. Y así, a su vez, nosotros tenemos la participación de Rosario Áviles en nuestro programa, contando las novedades desde México. O sea que creo que va a ser muy bonito esta colaboración y muy fructífera. Tenemos también, hoy va a estar con nosotros, vamos a hablar de un aeropuerto insular precioso, excelente y estratégicamente, que es el de Tenerife. Contaremos con la intervención de don Dámaso Arteaga, que es el consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife, que nos hablará de algo tan importante como es la conectividad para los aeropuertos y las ciudades. Y también, como siempre, tenemos a Nuria Placeres, que es nuestra CEO de Air Evolution Jets and Training, formación aeroportuaria, porque también vamos a iniciar algo muy, muy puntual cada semana, en la que, como he dicho al principio, ustedes podrán participar y luego cuando hablemos con Nuria, pues lo iremos desgranando. Dicho esto, vamos a, como les comentaba, nos vamos a desplazar al aeropuerto de Tenerife. El aeropuerto de Tenerife tiene su historia, una historia curiosa, porque en el verano de 1929 hay un anuncio de Lufthansa que quiere volar desde Berlín a Tenerife, y eso hace que el Cabildo Insular tenga que habilitar un aeródromo provisional porque, lógicamente, ante dicho anuncio, pues había que habilitarlo. Y entonces acondiciona una superficie de 17 hectáreas en el llano de los Rodeos para volar desde Berlín a Tenerife. Las obras se concluyen a final de verano. Sin embargo, no es hasta el 5 de diciembre cuando el avión Arado VI despega de Sevilla procedente de Berlín rumbo a Tenerife, ya que el primer intento se abortó al tener una avería que obligó al aparato a regresar desde Sevilla a Berlín cuando se proponía seguir su vuelo hasta Tenerife.
En 1930 es el Cabildo Insular, siempre encima de poder solucionar los problemas, solicita al gobierno la declaración ya de aeropuerto nacional para los rodeos y así como para los terrenos inmediatos a la Bahía de los Cristianos, y ofrece el puerto de Santa Cruz de Tenerife como aeropuerto provisional en tanto se realicen las obras necesarias. En 1936, tras el paréntesis que supuso la guerra civil, el aeropuerto se reabre el 23 de enero de 1941 y con la llegada de un avión Dragon Rapid de la compañía Iberia procedente de Gando. Y un decreto del 12 de julio lo califica ya como aeropuerto aduanero abierto a todo tipo de tráfico nacional e internacional. Ya en el 49 ya el aeropuerto ya está preparado, incluso para las operaciones nocturnas. Y ya hay un tema que es que debido a la frecuente presencia de brumas y nieblas y la puesta en servicio en ese momento ya de los reactores de C8, obliga a las autoridades a adoptar una decisión definitiva sobre los rodeos que estaban entre Pinto y Baldomero, por decir una forma, ¿no? Y efectivamente se dan cuenta que los rodeos es donde tienen que trabajar y hacen la ampliación de la pista. En 1971 esto mismo se refuerza por los Boeing 747 y en 2002 entra en funcionamiento una nueva terminal de pasajeros que responde a las crecientes demandas del tráfico. Actualmente, el aeropuerto tiene conexiones con numerosos destinos nacionales e internacionales y se ha consolidado como puerta de entrada a la isla. La laguna es pura magia al amanecer, charcos y humedad, las iglesias repicarán, dando a la ciudad paso firme a la eternidad. Amén lo que vi, mis abuelos soñando allí. Cantaré por las calles que me inspiran y me hablan de las glorias, perpetuando la nostalgia y la grandeza centenaria del ayer. Nos hemos introducido con esta música de La Laguna, bueno, música isleña, lógicamente, pero que nos cantan con esa suavidad, con esa armonía, con ese encanto, con ese cariño que tienen todos los tinerfeños sobre su tierra. Y no olvidemos, ¿por qué decimos La Laguna? Pues porque el aeropuerto de Tenerife Los Rodeos es también conocido como Tenerife Los Rodeos La Laguna. Entonces, qué mejor que hacer un homenaje a ellos. Tenemos, como he dicho al principio, la grandísima suerte, yo tengo muchísimas ganas de darle las gracias a don Dámaso Arteaga, que como hemos dicho es el consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife, por aceptar la invitación y pedirle perdón y disculpas porque lo estoy volviendo loco desde hace 48 horas en que estábamos como siempre intentando concretar temas y que como he dicho, en este vuelo con tantas turbulencias ha ido cambiando todo. Pero bueno, lo importante es que lo tenemos aquí, no lo vamos a entretener mucho porque tiene sus obligaciones y quiero darte las gracias, Dámaso, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, a disposición, por supuesto, un placer para mí. Muy bien. Como comentaba, usted es el consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife, ¿no? Estamos hablando de la importancia, vamos a hablar en ese programa, si no te importa, voy a comentar y me imagino que a ti te interesa, es
lo importante que es una conectividad dentro de un aeropuerto, ¿no? Tanto para la ciudad como para todas las cosas, ¿no? Yo sé que ahí incluso hay una declaración de urgencia de horas de construcción del acceso en todos los tramos que van del aeropuerto Santa Cruz de Tenerife, porque para superar esas dificultades, ¿no? Que hasta esta fecha suponía acceder al aeropuerto, y creo que es lo que estáis precisamente en ello, ¿no? Efectivamente, como sabes, tenemos en la isla de Tenerife 2 aeropuertos, el Tenerife Norte y el Reina Sofía, el Tenerife Sur. En el Tenerife Norte, pues está en el término municipal de La Laguna y es un aeropuerto que está enclavado en un entorno, pues, de una autopista, la TF5, que tiene una congestión muy importante de vehículos, ¿no? Una intensidad enorme. Estamos hablando de 100.000, más de 100.000 vehículos al día en una autopista con 2 carriles en cada sentido. Son 4.000 vehículos a la hora. Bueno, una intensidad bastante importante, y obviamente eso afecta también al enlace de una estrategia, de una infraestructura estratégica como es el aeropuerto, ¿no? En esa línea, el gobierno de Canarias está licitando en este momento el proyecto de tercer carril descendente entre Guamasa y el aeropuerto para mejorar la conectividad en torno al aeropuerto TF5. Sí, porque vamos a ver, ¿cómo influye una buena red viaria en la competitividad turística de la isla, que es vuestro modus vivendi, entre otras muchas cosas, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de una infraestructura básica. En este caso, la TF5, la autopista, pues tiene ciertas limitaciones, y con esta obra pretendemos duplicar la capacidad de dividir al menos lo que es las entradas y salidas, ¿no? De tal forma que hoy en estos momentos hay una entrada y salida al aeropuerto Tenerife Norte que usan tanto los conductores que vienen de la zona norte como los conductores que vienen del área metropolitana, y se multiplica por 2 en este caso, ¿no? Entonces tendremos 2 enlaces para facilitar el acceso al aeropuerto Tenerife Norte, con una inversión que en suelo de AENA llega a los 20 millones de euros. Estamos hablando de un presupuesto que supera los 65 millones de euros, y es una actuación necesaria para mejorar todo el flujo de tráfico de ese entorno. Por otro lado, el aeropuerto que es quizás más turístico es el Tenerife Sur, el Reina Sofía, y en ese sentido se hace ya imprescindible mejorar el corredor de la TF1, es la autopista que conecta el aeropuerto con el municipio de Adeje y de Arona, que son los municipios más turísticos, ¿no? En la zona más turística del sur de la isla, en la que también con 2 carriles en cada sentido, pues tenemos muchas dificultades de movilidad, ¿no? Hay una saturación evidente en estos momentos por el crecimiento de la isla y porque tenemos en torno a 6 millones de visitantes al año, de turistas al año, con lo cual nuestros aeropuertos están a una capacidad enorme, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ser capaces de mejorar las infraestructuras para favorecer la fluidez del tráfico, y que no solo los residentes, sino también los que nos visitan, pues no sufran esas enormes colas que en ocasiones tenemos, ¿no? Sí, además en el caso de Tenerife, esas cifras siempre van hacia al alza, ¿no? Afortunadamente, en todo el volumen de turistas, y en todo esto hace que tengamos en cuenta, yo me imagino que sí, si no estarán en ello, que es que estas carreteras que conectan el aeropuerto, tanto el Tenerife Norte como la Tenerife Sur, con las principales ciudades que están dentro de Tenerife, ¿están lo suficientemente preparadas o hay que invertir bastante? Bueno, hay que seguir invirtiendo recursos, sobre todo en los terceros carriles, ¿no? Las arterias principales. Las congestiones de tráfico en las ciudades, yo creo que todas las ciudades españolas tenemos el mismo problema, ¿no? De saturación y de congestión de los centros de las ciudades, pero en cualquier caso, entre el aeropuerto y los municipios más turísticos, pues debe haber una comunicación muy fluida, vamos muchas veces con los tiempos justos. En ese sentido, yo creo que esas infraestructuras son básicas. El perder un vuelo
es un aspecto que no podemos considerar, con lo cual que no sea por culpa pues de los problemas de atascos en la carretera, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a trabajar conjuntamente con AENA también, lo hemos estado haciendo para intentar resolver los enlaces de la mejor manera posible en los proyectos que se están trabajando en estos momentos, estamos impulsando en estos momentos desde la isla y desde el gobierno de Canarias, la ampliación a 3 carriles en la zona sur, en la TF1, y a 3 carriles también en la TF5 en el entorno de Guamas Aeropuerto. Claro, porque estamos diciendo que los grandes problemas siempre de tráfico, que indiscutiblemente número uno es esa congestión, ¿no? Sí, sí, sin duda, ¿no? Nuestro modelo, obviamente los modelos de éxito al final se incrementa tanto los servicios que vienen aparejados también con el crecimiento poblacional y el crecimiento turístico, que las carreteras, pues tenemos las mismas carreteras de hace muchos años, entonces tenemos que acompasar esa infraestructura pues con ese crecimiento, ¿no? De todas formas también tendremos que trabajar en corregir algunos hábitos de los conductores, ¿no? De tal forma que la movilidad no sea solo en coche privado, sino que también pues utilicemos mucho la guagua, como decimos nosotros, el autobús, ¿no? Y incluso hay proyectos de futuro en el sur, que es el tren del sur, que conectaría con el aeropuerto Reina Sofía y conectaría también con la zona sur turística, con lo cual ya en el proyecto que tiene AENA de futuro en los próximos años de inversión en el aeropuerto Reina Sofía se contempla la posibilidad de una caverna que permita que el tren llegue hasta el mismo aeropuerto y facilite la conectividad de los pasajeros, ¿no? En ese sentido, yo creo que esa estrategia de trabajo en conjunto es fundamental. Porque una de las soluciones, no sé si lo tienen ustedes previsto más o menos, pero me imagino que sí estará planteado, es abrir y sobre todo volvemos al tema de la cantidad de flujo turístico que hay que se mueven en guaguas y ideal sería tener un carril bus, ¿no? Para dentro de estos 3 carriles, o no, va a ser mixto todo. Sí, bueno, nuestra intención es implementar el carril Busbao, y ese carril lo que se necesita es una ampliación de la plataforma. No es viable plantear un carril Busbao con 2 carriles en cada sentido. Tendremos que tener una plataforma al menos de 3 carriles para poder viabilizar un proyecto de estas características. Precisamente hoy hemos estado en una reunión con la presidenta del Cabildo y el director general de carreteras del Estado, de la Dirección General de Tráfico, el señor Pere Navarro, con su equipo, buscando alternativas de futuro, de mejora, para atacar un poco los problemas de tráfico que tenemos y encauzar los proyectos de futuro conjuntamente, ¿no? O sea que en esa labor estamos empeñados y hemos pedido también la colaboración, en este caso de la DGT, en el día de hoy, que ha sido una reunión, la verdad, que positiva, y en esa línea confiamos en seguir avanzando en la mejora con estos proyectos que tenemos sobre la mesa. Claro, porque además todo esto nos lleva a que uno de los problemas principales y que todos estamos intentando reducir es la huella de carbono, ¿no? En esos desplazamientos. Sí, fundamental. Hombre, es mucho más sostenible. Nosotros tenemos en estos momentos los desplazamientos en vehículo, la media es 1,2 pasajeros. Mucho más sostenible intentar potenciar el transporte público, ¿no? De tal forma que hemos adquirido incluso hasta guaguas en estos momentos de 2 pisos que llegarán próximamente a la isla y se pondrán en servicio. Estas guaguas de 2 pisos van a intentar mejorar la capacidad que tenemos en las líneas más importantes, y que además son las líneas más turísticas, ¿no? Que conectan las zonas más turísticas, con lo cual yo creo que hay que implementar medidas que minoren también la contaminación y como comentabas, el efecto de huella de carbono que se produce, ¿no? En este caso, en materia de movilidad. Muy bien, y ya
última pregunta, señor Arteaga, para dejarle libre y agradecerle toda su intervención. Todo esto que estamos hablando tiene un impacto social. Ese impacto social es cómo afecta toda esta conectividad, el aeropuerto ciudad, la calidad de vida de esos residentes que hay. Sí, es fundamental. Los tiempos que estamos manejando en estos momentos, perdemos, bueno, consigan al final mucho estrés, ¿no? Suponen al final mucho estrés para el conductor, para el ciudadano, y en esa línea, todos los que seamos capaces de mejorar, pues mejoramos obviamente la calidad de vida, ¿no? En nuestros desplazamientos, en nuestros movimientos muchas veces más habituales. Tenemos que detectado que la mayor parte de los desplazamientos, más del 80% de los desplazamientos, se concentran en un entorno de unos 8 o 10 kilómetros, ¿no? Con lo cual tenemos que ser capaces de reducir las colas, de reducir los tiempos que estamos pues con congestión de vehículos, ¿no? Y en ese sentido es un trabajo un poco de todo, y es el esfuerzo que está realizando el Cabildo de Tenerife en materia de movilidad, incluso en las zonas de los espacios naturales y demás. Es un trabajo que nos ha llevado todo este mandato y en el que seguimos empeñados. Pues que sepan los ciudadanos, todos los residentes en Tenerife, como los que acudimos tan gustosamente a disfrutar de unos días cuando vamos a Tenerife, de que efectivamente el Cabildo y toda su gente no deja de trabajar para el bienestar de todos, de la sociedad y de las personas. Señor Arteaga, muchísimas gracias. De nuevo, repito, mil excusas por todo la locura que le he hecho cambiar en su agenda, y ha sido un placer estar con ustedes. Muchos éxitos, yo sé que los van a tener por la encomiable labor que están haciendo, y aquí les esperamos para cuando quieran y como quieran. Muy bien, muchísimas gracias. Quedamos a disposición. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, todos estos trabajos que están haciendo, todas estas mejoras que están haciendo, como comentábamos, y que tan amablemente nos ha contado don Damaso Arteaga en la isla de Tenerife, viene motivada porque la vida que hay dentro del aeropuerto, ¿no? Como cada programa hablamos, Tenerife tiene unas cifras importantísimas, y estamos hablando de que solamente AENA, en el personal de gestión pura y dura de lo que es el aeropuerto, emplea cerca de 200 empleados para lo que es la gestión, pero, como siempre, sabemos que están las cifras de los empleos directos e indirectos. Y ahí nos vamos, hay una horquilla, depende de temporadas y depende de circunstancias, entre 1.000 y 2.000 personas que efectúan su labor entre las compañías aéreas, las empresas de asistencia en tierra y seguridad, comercio, restauración, limpieza, etcétera. Porque tenemos que tener en cuenta que este aeropuerto mueve alrededor de 7 millones de pasajeros al año en cifras bajas. En unos estudios que tenemos realizados por AENA y del sector aeroportuario europeo, que nos da una referencia habitual, y con esos estudios podemos conocer el PIB que genera este aeropuerto. El PIB que genera el aeropuerto, estamos hablando que va, según estos estudios y según una base que se han movido, entre 80 y 150 euros de PIB por pasajero en lo que llamamos aeropuertos regionales. Es decir, que hablamos de 560 a 1.050 millones de euros al año. Y el impacto local, que influye directamente en el entorno cercano, contando la laguna y la área metropolitana de Santa Cruz, en Tenerife, hablamos de entre 200 y 400 millones de euros anuales en la zona PIB. O sea que, señores, no olvidemos que estamos hablando de una isla. Imagínense ustedes lo que son estas cifras. Son cifras importantísimas. Pero seguimos nuestro querido programa. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a ir con nuestra querida amiga y colaboradora de siempre, que es nuestra querida Nuria, perdón, Nuria Placeres, que está de viaje.
como tiene que, Sí. como tiene que ser una buena colaboradora, que se mueve. Lo que curiosamente, señores, no se hagan una idea de que está hoy volando, ¿no? Hoy va por tierra. Hoy no, Hoy por tierra. hoy la tenemos por tierra, pero bueno, antes que nada, querida Nuria, muy buenas tardes, encantado de estar contigo. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estáis? Que encantada que encima, hablando del aeropuerto de mi tierra, porque yo soy de La Laguna, soy de Tenerife, como sabéis, pero fíjate, de La Laguna. Sí, 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 estamos ahí endulzando todo el programa con tu música vuestra, para que la gente se impregne bien y se sienta como que está en la sala de espera en una terminal oyendo el programa. Maravilloso, maravilloso además. ¿Qué voy a decir yo? Que la gente pues que acuda, tenemos, o sea, mucha gente va al Caribe, pero tenemos el Caribe europeo, como se le suele decir también, a las Islas Canarias, y ya sabéis que cualquiera de las 8 islas actualmente, incluyendo también la Graciosa, son, bueno, ¿qué voy a decir de ellas? No solamente la temperatura, comer bien, la gente. Yo siempre digo que tenemos en nuestro ADN esa mano izquierda para tratar al público y a los turistas, y yo creo que tenemos el ambiente perfecto para recibir a todo el mundo. Y esa cultura que tenéis también, que no olvidemos, Sí. que no solamente es playa y sol, sino que vosotros gozáis, No. bueno, tenéis una ciudad incluso que es patrimonio de la UNESCO, De la humanidad, ¿no? De la humanidad. correcto. O sea que La Laguna. hay que quitarse el sombrero, ¿no? Ante semejantes cosas. Pero bueno, como diría aquel, o como dirían nuestros amigos colaboradores, he empezado diciendo, comentando, y tú ya lo sabes, que empezamos una colaboración con la revista 21 de México, en la que nos van a poder escuchar cada semana nuestro querido programa a través de la revista, que es la número 1. Tú, como buena experta, sabes de aeroportuaria de México. Y Sí. como dirían ellos, cuando hablan de esto, dice, bueno, vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. Vamos a centrarnos. Nosotros vamos al grano, vamos a lo nuestro, vamos a ver. Y yo quiero decir que a partir de hoy pues vamos a abrir un programa, un espacio dentro de nuestro programa, que le vamos a llamar Código Stop Próximo Aeropuerto. Y le ha tocado la China a Nuria responsabilizarse de esa sección. Entonces, bueno, pero yo encantada. Cuéntanos un poquito pues, cuál es la idea, ¿no? Es acercar a nuestros oyentes, pero ¿cómo vamos a acercarnos? Pues mira, contarles un poco lo que hemos hecho ya en los programas anteriores, ese backstage que hay cuando viajamos y que la gente desconoce. Además, por el feedback que he tenido, la gente estaba muy contenta y les está gustando, porque es verdad que hay muchísimas cosas que desconocen completamente. Lo que hemos hablado, está visible el controlador aéreo, los pilotos, azafatas, pero todo lo que hay detrás no es visible de cara al público. Y sobre todo hablar de esas ciudades que son 24 horas, 365 días al año, como pueden ser los aeropuertos. O sea, no solamente hablaremos de ese backstage, también resolveremos dudas, pues las típicas dudas que nos entran cuando viajamos. ¿Cómo podemos viajar con nuestras mascotas? ¿Qué puedo llevar en una maleta facturada en el equipaje de mano? Los controles aeroportuarios, ¿qué es lo que me van a permitir pasar o no? ¿Qué ocurre con nuestra maleta cuando la facturamos? Ese viaje que hace nuestra maleta. Un poco todas estas cosas que la gente suele preguntarnos cuando vamos a trasladar a este espacio. Pero no solamente lo vamos a explicar el tema, no solo lo explicamos, sino que además les vamos a poder responder, que ya les vamos a dar un esto y tal, de todas aquellas dudas o preguntas que quieran tener, que puedan tener. Exacto. O sea, dejaremos un espacio para los oyentes para que nos pregunten todas esas cosas que normalmente suelen preguntar a lo mejor a gente que ha viajado o a gente o a sus vecinos. Cada vez hay más, evidentemente lo consultamos a través de las redes sociales, pero siempre es bueno irse a una fuente fiable para que te den la información de manera correcta. Sí, sobre todo por eso que vamos a hablar de esos profesionales que existen,
cómo qué hace cada Exacto. una y sobre todo cómo se puede acceder a esas profesiones, ¿no? Qué formación se necesita Exacto. para trabajar en ese sector, ¿no? Que Sí. lo que decimos y no nos cansamos, tanto tú como yo, desde el primer día nuestro flechazo fue el que pensábamos igual y teníamos la misma opinión de esa, Totalmente. entre comillas, carencia de información, ¿no? No de profesión, sino Exacto. carencia de información que mucha gente, mucho joven, y cada vez nos damos más cuenta de los jóvenes, todos en nuestra época también, cuando estamos a punto de terminar el cole y a empezar carreras universitarias, pues vamos un poco despistados, tenemos las dudas de ¿valdré para esto, no valdré para lo otro? Pero es que a mí me gusta, jolín, yo, una de las cosas de mi época siempre decían, yo conducir una ambulancia o el otro tal, ¿no? Cosas de estas Exacto. que no necesariamente es decir, pues yo voy a fundar mi bufete de abogados y ahí me voy a salir y todas estas cosas, ¿no? Hay espacio para todos y en eso lo que nosotros queremos hacer con Nuria. Con esta sección. Y entonces, Exacto. Y sí, informar sobre todo eso, esas dudas que puedan tener también, tal y como dices, a nivel profesional, que debe tener su currículum, que se exige, etcétera. entonces vamos a empezar con un primer tema, si te parece, para que la gente sepa cómo lo Perfecto. haríamos, que hay una cosa a decir, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Mira, este avión acaba de salir, sí, pero para que haya salido ese avión y a tiempo, ¿cuántas personas ha sido necesaria que hayan estado trabajando para lograrlo? A ver, se nos ha cortado un poquito porque, como decíamos, está en el tren. Entonces, bueno, pues comentando un poquito lo que nos contaba Nuria, es eso. Nosotros queremos pues que la oportunidad a la gente de que, por decir de alguna forma, evitar ese papeleo, evitar ese trastorno, evitar todas las cosas preguntas y dudas que se seguirán teniendo, pero que la gente vaya más o menos ya con más de la mitad de los deberes hechos, ¿no? Pues Ahora. ahora estaba diciendo Exacto. que lo que vamos a intentar es, pues eso, que la gente no vaya un poco con prácticamente los deberes hechos antes de empezar a preguntar, ¿no? Entonces estábamos hablando de eso, de cuánta gente, porque pueden intervenir entre 80 y más de 100, ¿no? Pues no, se nos va cortando. El tren, lo que hace el tema. Pero bueno, como les decía, entonces yo les voy a decir un poquitito más o menos cómo funciona el tema, pues para que antes de que el avión llegue ya han tenido que estar trabajando planificadores de vuelo, los despachadores, la gente que calcula la ruta, la meteorología, Ahora. el combustible. Y es decir, ya les he dicho, Nuria, toda la gente que antes de que el avión llegue ya han estado trabajando como planificadores, Exacto. despachadores, calculan la meteorología, combustible, y ya cuando el Y avión antes. aterriza, te toca a ti. Exacto, pues cuando el avión aterriza, esa famosa escala, que en el aeropuerto, el sector decimos de calzas a calzas, que es cuando se contabiliza de calzas, porque ya sabéis que se le ponen unos calzas antiguamente eran de madera, actualmente son de otros materiales, de PVC. Y antiguamente quitabas uno por uno, ahora tiras de la cuerda y saltan los dos. Ya está, sí, aunque a veces se quedan ahí un poco Ya. cuesta sacarlos, pero bueno, de esos calzas, que es cuando se contabiliza el tiempo de escala del avión, pues se hacen, fíjate, en torno a 150 cometidos distintos, en torno al avión. O sea, podemos tener en un avión, evidentemente, en función de la configuración del avión y del tamaño del avión, entre 80 a 100 personas trabajando. O sea, hablamos del equipo de rampas, ¿vale? Que son quienes van a descargar el avión, tanto la mercancía, el correo y las maletas, como para cargarlo igualmente. Los compañeros que llevan las jardineras, que ya sabes que son los autobuses, que en caso de que el avión esté en remoto recogen a los pasajeros para llevarlos hasta la terminal, o la pasarela que se conecta para desembarcar a los pasajeros y embarcar también. Tenemos al personal de catering de limpieza, que no solamente hacen la limpieza dentro del avión, sino aguas residuales y aguas potables.
tenemos combustible también, que hay que llamarle para que abastezca de combustible el avión, mantenimiento, que hará sus chequeos previos, aunque ahora mismo se solicita el mantenimiento de mando, muchas compañías, siempre va a haber alguien de mantenimiento que esté durante toda la escala del avión. Evidentemente el coordinador, el personal de la puerta de embarque, que es el personal de pasaje, y así, bueno, creo que necesitaríamos una hora más de, de programa para poder enumerarlo. No, eso lo vamos a ir haciendo, desgranándolo punto por punto en todos nuestros siguientes programas, ¿no? Sí. Pero lo que es una locura es que todo esto se hace en menos de una hora, ¿no? Donde dices, bueno, ¿cómo es posible? Sí. Es una coreografía tan bien dirigida y tan bien organizada, y teniendo en cuenta que ya no solamente es hacer las cosas, es que no puedes tener el mínimo error, porque luego No, por estás supuesto. jugando con la vida de muchísima gente que va. Y yo suelo decir, ojo, no solamente de la gente que vuela en ese avión como pasaje, pero es que la tripulación se está jugando constantemente la vida, ¿no? Entonces hay que Claro. tener muchísimo cuidado, y sobre todo perfección. Es decir, lo de los relojes suizos, no sé quién imitó a quién, si nosotros a los relojes suizos o los relojes suizos a nosotros, ¿no? Nosotros sí. Y aparte que durante la escala, bueno, tal y como dices, bueno, hay diferentes tipos de escala en función de la compañía, el avión y el destino. Y hay escalas ahora mismo de 35 minutos, desde 35, 45, una hora. Lo estándar suele ser ahora mismo entre 45 minutos y una hora para esos vuelos nacionales de corto radio o europeos, pero ya después ya sabéis que van cambiando las escalas en función del tamaño del avión. Y lo que prima es la seguridad. Eso es algo que siempre he hecho hincapié cuando me tocaba trabajar y hacer sueltas de personal en el aeropuerto. O sea, prima la seguridad. Tenemos 99 códigos de retrasos para responsabilizar quién ha sido el culpable del retraso del vuelo. No pasa absolutamente nada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la seguridad por encima de todo. Eso lo tienen que tener muy claro toda la cantidad de gente que cuando toma un vuelo, que es respetabilísimo, porque en los organismos de cada persona y cada uno tenemos nuestras fibias y fobias, pero hay que tener en cuenta, señores, que hay seguridad absoluta, que un aparato no sale ante una milésima de riesgo, ¿no? Exacto. Que una cosa es que siempre vamos a querer que salga en hora, siempre vamos porque prima también la satisfacción a los usuarios, pero si el avión no creemos que esté listo a nivel operativo y a nivel mantenimiento, a nivel seguridad, pues no va a salir. No, y además, Eso lo tenemos claro. claro, por eso es importantísimo que todo esto lo sepa la gente en general. Básicamente, vamos a ver, está claro que nuestros oyentes inicialmente son gente pues que viene del mundo de la aviación, que les gusta la aviación y que les gusta conocer todas estas cosas, y son expertos también en vuelos, sea como tripulación o sea como pasajeros, y todas estas cosas más o menos se lo barruntan, y nosotros lo que vamos a hacer es explicarles exactamente el qué, ¿no? Pero que sepan la gente que la seguridad es máxima en absoluto. Luego vienen las típicas preguntas que a ti te habrán hecho 1000 veces y a mí me hacen 40.000 veces, y dice, pero ¿cómo es posible que una cosa tan grande se mantenga, flote en el aire? Porque además no te dicen se mantenga, flote en el aire, ¿no? Sí, a uno no, yo incluso me sigo sorprendiendo, mira, a pesar de los años que yo trabajo en el aeropuerto, me sigue pareciendo maravilloso y estupendo. O sea, el momento que despega un avión me parece algo increíble. Sí, con las toneladas y toneladas que pesa, porque dices, bueno, vamos a ver, Sí. Lo básico inicialmente, pues si tú despegas contra corriente y siempre en contra del viento, que es como tienes que despegar y aterrizar y tal, Sí. una pluma, pues bueno, tú haces la prueba en casa, pones un ventilador, tiras esto y verás que eso se va para arriba, ¿no? Pero, vamos a ver, los miles de toneladas, que eso cómo es posible que el viento haga posible que, vale, que tienes Qué bueno, ¿verdad? las ayudas de los flaps, el avión y todas estas cosas, pero efectivamente es algo que no cabe en la cabeza hasta que llevan muchos años trabajando en ello, y dice, bueno, es que ya ni lo piensas, ya lo das. No lo piensas, Lo das por hecho, ¿no?
Pero Exacto. es un mundo apasionante, Sí. y que luego, pues si hay miedo, pues ya o mareos. Yo creo que cada vez se marea menos la gente, ¿no? Sí, porque también Mm. hay más información y es verdad que la gente que tiene miedo a volar, como tienen tanta información en su mano y normalmente suele ser que gente que controla mucho más que nosotros cualquier movimiento del avión o cualquier ruido, que a mí me sorprende. Y creo que esto se está reduciendo. También hay muchos profesionales que se dedican a esto a través de las redes sociales, a divulgar esa seguridad aérea y que también lo hablaremos más adelante. E incluso hay De- un par de hay aeropuertos también en que tienen unas salas, llamémosle, no sé si son de terapia o de curación, donde te acogen antes y te dan unas charlas antes del vuelo, te pasean, por ejemplo, ese que el aeropuerto de Málaga lo tiene y me parece que es el de Valencia también, que lo tiene, en el que tú, si tienes esos, lo pides, lo solicitas y antes del vuelo estás 2 horas antes y bueno, pues te van relajando, ¿no? Es sí, una sala de relajo, incluso creo que te pasean por el aeropuerto, pues para quitarte esos miedos, para quitarte esas para explicarte. tranquilidades, pero al final es todo psicológico, ¿eh? Yo tengo una anécdota de mi padre, siempre, como te lo hemos comentado, mi padre fue delegado de Panamérica en España, estamos hablando Mm, de los años 50 y tantos, 60 al principio de todo, cuando los vuelos, imagínate, pues sí. se volaban 4 y el cabo, como se dice vulgarmente, y mi padre siempre tenía, además, generalmente era muy conocido, los pasajeros siempre eran los mismos, eran por negocios Siempre, exacto. y Sí. no eran viajes de turismo, en aquella época eran todo absolutamente viajes de negocios, ¿no? Y había incluso pues quien viajaba con sus señoras y mi padre siempre decía, hoy vuela fulanito, no vamos a decir nombres, dice, ya sé lo que me va a pedir su señora, me va a decir, Jimmy, por favor, esa pastilla que me quita el mareo, la tienes y tal. Y digo, ¿y qué era papá? Y dice, pues nada, una aspirina, pero bueno, que se lo tomaban y ya estaban convencidas y no se mareaban. Un Entonces, placebo, está claro. Y al final, pues mira, entonces estaba claro, pues que, y es cierto, pues que el coco lo que funciona, ¿no? En esta vida. sí, Muy bien. Bueno, Nuria, te voy a dejar que sigas con tu viajecito placentero por tierra, disfrutando de la maravillosa naturaleza y paisaje de España sí, y que nos vemos el próximo martes. ¿M? exacto. Oye, muchísimas gracias y un placer como siempre. Y ya el martes, pues ya empezamos a ver si ya tenemos definido el WhatsApp donde nos puedan escribir y el número de teléfono también que puedan hacer las consultas. Y a partir de ahí, pues más trabajo nos va a tocar, pero bienvenido sea, Sí, ¿no? pero oye, ¿Mm? bienvenido sea. Que no nos quejemos de otra cosa sino de trabajo. No, por favor, faltaría más, al revés. O sea, y además cuando, como se dice vulgarmente, sarna con gusto no pica. No Y picas, está claro. en este caso todos tenemos ese gustillo dentro. Nuria, Sí, un un placer. placer, ¿eh? Buen viaje. Venga, chao, muchas gracias. Cuídate, un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, y ahora llega esa faceta en la que no podemos nunca dejar de hablar de nuestra querida oferta turística tan maravillosa que tienen todos los sitios donde llegamos con nuestro avión a esos distintos aeropuertos. Entonces, cómo no vamos a hablar de una oferta turística excepcional, excelente, que genera envidias cuando oímos a toda la gente que está en esa isla, que ha venido, que ha disfrutado, que nos ha contado de sus variedades, de su naturaleza, su paisaje, su gastronomía. Pues bueno, está muy bien, Luis, venga, pero cuéntanos un poquito, entonces dinos a ver, vamos, tenemos en cuenta que Tenerife es una isla que es súper completa, como estamos diciendo. En ella vamos a poder encontrar naturaleza volcánica, ¿m? Vamos a encontrar playas,
Vamos a estar con pueblos con encanto y sobre todo esa cultura canaria tan importante. Para eso, como hemos dicho en un momentito del programa, hablando con Nuria, nativa de tanto La Laguna, porque creo que nació en La Laguna, es de Tenerife, pero que nació en La Laguna. Tenemos San Cristóbal de La Laguna, señores, no olviden de visitarla, que es ciudad patrimonio de la humanidad de la UNESCO. En ella van a poder disfrutar de un ambiente universitario, poder comprobar esa arquitectura colonial y cultural que tienen. Seguimos caminando y, como no, ir al Parque Nacional del Teide. Se pueden encontrar ahí en el parque lo que llamamos los llamados gigantes, los gigantes, que son impresionantes acantilados que caen al mar. Y ya que hablamos del mar, pues continuamos por la playa Las Teresitas, que es una playa absolutamente de arena dorada, que además es traída del Sáhara. Nos encontramos con un parque rural de Anaga increíble, donde está lleno de bosques de laurisilva. Y dirán ustedes, porque a mí me pasó al principio, bueno, ¿qué es la laurisilva? Pues la definición es que es un bosque muy especial, porque es húmedo y denso, y está formado por árboles de hoja perenne, es decir, permanentemente, siempre están verdes, con hojas grandes y muy brillantes, y además visualmente son muy parecidas al laurel. Estos bosques están siempre con niebla, senderos y miradores, pero vale la pena adentrarse. La Orotava, señores, pueblo colonial con unos balcones de madera tradicionales que nos hacen revivir historias maravillosas. Uno de los mejores parques acuáticos del mundo. Pueden encontrar el Siam Park. Y incluso, si cogen un barquito y salen al mar, en la zona entre Tenerife y La Gomera, ahí pueden tener cetáceos, ver las ballenas. Eso es un avistamiento extraordinario y fenomenal para visitar. Y todo esto lo podemos acompañar con una gastronomía increíble, una gastronomía propia, una gastronomía que dices, sí, eso tiene carisma, eso tiene ese sabor especial, porque ¿quién no las ha comido o quién no ha ido a hablar de las papas arrugadas? Las papas arrugadas es una delicatessen, pero ojo, si encima las acompañamos con mojo, tanto el verde como el rojo, y he hecho la rima sin querer, pero es así, cualquiera de los dos mojos vale la pena. Un pescado, bueno, una isla donde tienes unos pescados extraordinarios para comer de la forma que uno quiera, a la sal, a la plancha, hecho de mil maneras y siempre dejándote ese buen sabor de boca. Los quesos canarios, vamos, son exquisitos, quesos de oveja y de cabra, sensacionales, en donde uno no deja de saciarse y jamás se cansa de ello. De postre nos podemos tomar el famoso plátano de Canarias, pero no olvidemos los vinos que tiene las islas. Todo este ágape culinario, bien acompañado por los vinos, vale la pena. Y luego encima, si se quieren decir, bueno, pues ahora me relajo y me tomo mi chupito, qué mejor que un ron canario.
Bueno, hemos llegado al final. Queridos oyentes, me llaman, me están avisando de que sale el vuelo, de que nos tenemos que ir. Como siempre, un placer enorme. Luis Fernández Matamoros, director del programa. Qué bien me lo paso con ustedes, de verdad. Es una pena que se me quede tan corto el programa, pero bueno, espero que a ustedes les pase exactamente lo mismo. Y ya saben, el programa que viene con novedades, no dejen de escucharnos, divúlganlo, díganlo a todos sus amigos, ya saben, nuestros podcasts en todas partes. Esperamos estar con ustedes y ha sido un placer haber podido pasar esta hora con ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos a Stop Próximo Aeropuerto. Buenos días, damas y caballeros. Soy su capitán y en nombre de toda la tripulación les doy la bienvenida a bordo. Relájense y disfruten del programa. Programa en el que todos los domingos a las 11 de la mañana conocerás que en la actualidad los aeropuertos se han convertido en ciudades aeroportuarias, en el que trabajan miles de personas. Podrás conocer su historia, sus cifras, sus servicios, entre muchas otras cosas, y todo lo que podemos visitar y disfrutar en la ciudad donde se encuentra el aeropuerto. ¡Despegamos!